Hoy tengo el gusto de compartir este espacio con mis compañeros Frida Hernández y Luis Bernabé. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos. Mucho gusto. Quisiera darles un poco, contarles un poco acerca de la experiencia de mis compañeros. Frida actualmente se desempeña como senior de auditoría dentro de la firma y cuenta con más de 6 años de experiencia en auditoría financiera, atendiendo clientes nacionales e internacionales que reportan bajo normas internacionales de información financiera y normas de información financiera mexicanas. Luis tiene más de 10 años de experiencia y actualmente se desempeña como gerente de auditoría, atendiendo clientes nacionales e internacionales, públicos y privados, registrados ante la Bolsa Mexicana de Valores y de los Estados Unidos. Y un servidor, Javier Villanueva Lara. Tengo más de 20 años de experiencia en auditoría financiera, atendiendo clientes nacionales e internacionales, públicos y privados, registrados ante la Bolsa Mexicana de Valores y de los Estados Unidos. Antes de iniciar, quisiera mencionarles que tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Al finalizar nuestra exposición, trataremos de atender la mayor parte de estas y si no nos es posible, nos contactaremos con ustedes a la brevedad. Para iniciar con este tema, quisiera hacer una recapitulación de los antecedentes de esta norma. Como todos sabemos, la actividad de arrendamientos es muy importante para la mayoría de las empresas. ¿Por qué? Porque es un vehículo para acceder a activos sin la necesidad de desembolsar efectivo de una manera inmediata y reducir la exposición de una entidad a los riesgos de propiedad de los activos. Exacto. Por su frecuencia y relevancia, se requiere que los usuarios de la información financiera tengan una visión completa y comprensible de las actividades de arrendamiento de una entidad. Por esta razón, el IASB se dio la tarea de emitir la NIF o IFRS 16 arrendamientos. Esta fue emitida en enero del 2016. De la misma forma, el CINIF, que es la entidad encargada de emitir la norma de información financiera en México, se dio la tarea de emitir la NIF T5 en noviembre del 2017. La aplicación de ambas normas comenzó a partir del 1 de enero del 2019. Para el caso de normas internacionales, reemplazó la anterior NIF 17 y para efectos de México, esta norma se reformuló, no cambiando nomenclatura, y continúa siendo NIF T5. Estas normas afectan principalmente la información financiera de los arrendatarios, introduciendo un modelo único de contabilidad. Los arrendatarios deberán reconocer activos y pasivos para todos sus arrendamientos, independientemente de si son arrendamientos operativos o arrendamientos financieros. Aplica un modelo único de control para la identificación de los arrendamientos, distinguiendo entre arrendamientos de contratos de servicio con base en si existe un activo identificado y controlado. En este sentido, quisiéramos compartirles cuáles han sido los principales retos a los que nos hemos enfrentado con nuestros clientes durante la implementación de estas normas. El primero es identificación de todos los contratos de arrendamiento y la extracción de datos. ¿Esto qué quiere decir? Se tiene que realizar un inventario de la totalidad de los arrendamientos con los que cuenta la entidad y hacer un análisis de sus condiciones contractuales para identificar si existe un activo identificado o es un contrato de servicio. El siguiente es cambios en las principales métricas financieras. Derivado de esta norma, se deben de reconocer activos y pasivos dentro del estado de situación financiera. Al incrementar este pasivo, pudieran verse afectadas ciertas condiciones contractuales con instituciones financieras, como podrían ser los covenants.
Adicionalmente, dentro del estado de resultados integral se debe de reconocer una depreciación y un gasto financiero por la obtención de estos activos. Nuevos juicios de estimación y de valores. Al hacer la evaluación inicial de estos arrendamientos, existen periodos de renovaciones que pudieran ser 2 o hasta 3 plazos. Aquí la administración debe de hacer la mejor estimación del periodo que va a optar por utilizar estos arrendamientos. Adicionalmente, o posteriormente, tendrán que realizar análisis de deterioros. Volatilidad en la información financiera, en el estado de situación financiera, debido a que los activos y pasivos se tienen que reevaluar de forma anual por incrementos en las rentas mensuales, como puede ser causal incrementos por inflación, pueden existir decrementos por renegociaciones y también otra parte importante en la volatilidad. Recordemos que al hacer la evaluación inicial a valor presente, como es un préstamo, durante los primeros meses o los primeros periodos, el importe pagado es un interés. Entonces, el gasto financiero va a tener un impacto significativo. Sí, digo, de primera instancia, obviamente el costo financiero pues, va a ser mucho mayor a lo que es por así decirlo, el pago del capital, ¿no? O sea, a lo que creo que te refieres, ¿no? Con esa parte. Sí, correcto. Cambios en los términos contractuales y prácticas empresariales. Debido a que las entidades tienen que hacer estas evaluaciones, pudieran hacer una renegociación pactando rentas mensuales a un mayor plazo y disminuir sus plazos de renovación. Nuevos sistemas y procesos. Como lo comentamos, pues es complejo tener un control de la totalidad de los activos, de agruparlos o segmentarlos, y es necesario en los sistemas hacer adecuaciones para tener un mejor control de los mismos, así como así como su reconocimiento en la información financiera. Y otro reto son las consideraciones sobre la adopción. Para efectos de la norma internacional, existen 2 métodos, el retrospectivo y el prospectivo. El retrospectivo se permitía siempre y cuando esta se hiciera al mismo tiempo que el IFRS 15, que es ingresos por contratos con los clientes. Y en esto teníamos que hacer una evaluación de los pasivos por arrendamiento desde el ejercicio 2018 hasta la mejor estimación del plazo del arrendamiento. Okay. Y el efecto prospectivo era comenzar a partir del 1 de enero, como si fuera un contrato nuevo, ¿no? Un arrendamiento nuevo, y a partir de ahí, pues ya, en este caso, la norma te daba la opción de desde ese momento evaluar esos arrendamientos y decir, reconocer ese activo y pasivo por derecho de uso, ¿no? Sí, correcto. Fíjate que es algo interesante. ¿Por qué? Porque anteriormente, ¿cómo se reconocía, no? O sea, reconocías un gasto dentro de, bueno, perdón, ese pago de arrendamiento reconocías como un gasto y se iba directamente a bancos, ¿no? Ahora, con todo esto, a partir de que se implementó la norma, pues obviamente no solamente es el cambio en los efectos contables, sino también en las otras áreas, ¿no? Por ejemplo, los sistemas operativos, a lo mejor los RP de las compañías, pues a lo mejor no tenían un módulo de arrendamientos. ¿Se tiene un módulo de activos? Sí, ¿no? Pero a lo mejor no lo contemplaba, este módulo de activos no contemplaba esos arrendamientos, ¿no? O, por ejemplo, a lo mejor las implicaciones fiscales, que más adelante les vamos a ver, pues tampoco se tenía, porque solamente la ley no contempla la norma, ¿no? Solamente son efectos contables. O en el caso, a lo mejor, en el departamento de las áreas legales, pues obviamente pues ya tienen que definir ciertos parámetros nuevos, tasas, ¿no? Pero muy famosas, la famosa tasa de descuento, tasa de interés incremental o la libre de riesgo, ¿no? Que menciona la norma. Entonces, todas estas adecuaciones no solamente se quedaban, o más bien no se quedaron a nivel
Contraloría o contables, ¿no? Sino se expandió, o sea, operaciones de TI, de legal, auditoría interna, o sea, si existía un departamento que diga, sabes que en la compañía hay un departamento de activo fijo, pues obviamente también a lo mejor este departamento asumió nuevas responsabilidades por en este caso la adopción de la norma. Sí, correcto. Bueno, ahora vamos a ver el tema de la conversión de las normas de información financiera mexicanas con las normas internacionales. Las NIF convergen con el IFRS 16, excepto por la opción de utilizar un modelo de revaluación para los activos de derecho de uso, utilizar una tasa libre de riesgo, que más adelante la platicaremos, para evaluar los pasivos por arrendamiento, y el reconocimiento de un activo adquirido en una operación de venta con arrendamiento operativo en vía de regreso. Bueno, ahora voy a ceder la palabra a mi compañera Frida para que nos dé una perspectiva del alcance de esta norma. Perfecto, muchas gracias, Javier. Sí, es importante mencionar y hacer hincapié que, como ya bien lo mencionó Javier, esta norma únicamente modifica la contabilidad del arrendatario y no la del arrendador. El alcance de esta norma se aplica a entidades que tienen arrendamientos, excepto en los siguientes supuestos: acuerdos de arrendamiento para la explotación o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares, activos biológicos, acuerdos de concesión de servicios, licencias de propiedad intelectual concedidas por un arrendador y derechos mantenidos bajo licencias para elementos tales como películas de cine, videos, juegos, manuscritos, patentes y derechos de autor. Se hacen estas excepciones porque existe un tratamiento contable en normas específicas para cada uno de estos supuestos. La norma especifica cómo las compañías reconocen, miden, presentan y revelan los arrendamientos. Un contrato contiene un arrendamiento si se transmite el derecho de uso de un activo por un periodo de tiempo determinado a cambio de una contraprestación. La norma proporciona un modelo contable únicamente para el arrendatario y requiere que se reconozcan tanto los activos como los pasivos de estos arrendamientos, a menos que el plazo del arrendamiento sea de 12 meses o menos, que el activo subyacente sea de bajo valor. Digamos que el activo subyacente es el activo sobre el cual se basa la negociación, y que existan arrendamientos que únicamente contemplen pagos variables. Es importante hacer énfasis en el inciso B. Cuando esta norma se emitió, el IASB puso como ejemplo un bajo valor de $5,000, pero esto no es una regla. Debe ser evaluado de acuerdo a su importancia relativa, y hay que recordar que la información contiene importancia relativa cuando existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte el juicio de los usuarios de esta información para su toma de decisiones. Por lo contrario, la información contiene poca importancia relativa cuando estas circunstancias son triviales. La importancia relativa no solamente depende de su cuantía, sino de todas las circunstancias que están alrededor de ella, por lo cual es sumamente importante que se emplee un juicio profesional para poder evaluar cada situación en particular. Y bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y para el inciso C, los arrendamientos que únicamente involucren pagos variables, un ejemplo pudiera ser que en un contrato celebrado se llegue a este acuerdo en el que únicamente la renta mensual se pacte con base en los ingresos. No se puede hacer una proyección lo más cercana posible, por lo tanto es complicado tener datos exactos, entre comillas, para el reconocimiento de esta norma. Aquí tenemos un árbol de decisiones, el cual se interpreta de la siguiente forma. La primera interrogante sería: ¿se ha identificado algún activo? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta sería: ¿tiene el cliente el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo identificado durante todo el periodo de uso? Si la respuesta es sí,
Proseguimos con, ¿tiene el cliente el derecho a dirigir el uso del activo identificado durante el periodo de uso? Si la respuesta es sí, concluimos que el contrato sí contiene un arrendamiento. Por lo contrario, si las tres interrogantes anteriores, la respuesta es no, evidentemente el contrato no contiene un arrendamiento. Es importante comentarles que no contiene o no contiene un arrendamiento para fines específicos de esta norma que estén al alcance, porque como bien comentábamos hace un momento, puede ser un contrato de servicios. O inclusive, digamos, en este caso, digo, aparte de los servicios, Sí. también aplican las excepciones, Sí, ¿no? claro. Del bajo valor, de Correcto. corto plazo, y probablemente pues, te permite no reconocer, ¿no? O no darle ese tratamiento Así es. bajo la D5 o en su caso la IFRS 6. Correcto, correcto. Sí, voy a poner un par de ejemplos para que quede más claro lo que sí y lo que no pudiera contener un arrendamiento dentro del alcance de esta norma. Supongamos que la empresa, el cliente o el arrendatario celebra un contrato con una empresa de aviación, que sería el proveedor o el arrendador, para el uso exclusivo de un avión ejecutivo particular. Se estipulan ciertas cláusulas en donde el cliente decide a dónde se volará, es decir, los destinos y los pasajeros que lo utilizarán. Lo anterior refleja un contrato que sí contiene un arrendamiento, ya que el cliente decide cómo y con qué propósito se utilizará este avión, lo cual le otorga el derecho a controlar el uso de este activo. En el ejemplo número 2, un fabricante de autos, que sería el cliente o el arrendatario, celebra un contrato con una empresa naviera, el proveedor o el arrendador, para transportar autos de Hamburgo a Singapur. El contrato especifica un barco en particular, la ruta, los automóviles que se van a transportar. El proveedor opera y mantiene el barco y es el responsable del paso seguro de los autos hasta Singapur. Entonces, en este ejemplo, el cliente no tiene el derecho de uso de este activo, ya que no puede dirigir con qué y para qué propósito se va a utilizar el barco, ¿ok? Bien. Sí, creo que aquí en el ejemplo que mencionas, se dan cuenta, en el segundo ejemplo, donde está el barco, pues a lo mejor sí se identificó el activo, pero ¿qué pasó? No tiene todos los derechos sustanciales, bueno, en este caso los beneficios económicos, el cliente, bueno, en este caso el arrendatario, pero tampoco tiene el derecho a dirigir este activo. Por tal motivo, pues obviamente, pues en este caso, pues no entra o no está dentro del alcance de la norma, ¿no? Y al final de cuentas se traduce como un contrato de servicios. La siguiente, por favor. Bien, el activo por derecho de uso se transmite cuando el cliente tiene el derecho de dirigir el uso del activo identificado y de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso de este activo. Al evaluar si un cliente tiene el derecho de dirigir o no el uso de un activo, se debe considerar lo siguiente: los derechos para tomar las decisiones sobre este uso del activo durante el periodo de uso. Sí. Si el proveedor tiene un derecho sustancial de sustitución, la compañía no tiene el derecho de uso sobre este activo, y si el derecho de sustitución del proveedor se considera, bueno, el derecho de sustitución del proveedor se considera sustantivo si éste tiene la capacidad práctica para sustituir los activos alternativos durante un periodo de uso y se beneficiarían económicamente de esta sustitución, que es prácticamente lo que se comentó anteriormente. Los ejemplos que se dieron. Como conclusión, si el cliente toma las decisiones sobre el cómo y con qué propósito, estamos hablando de que el contrato sí contiene un arrendamiento. Por lo contrario, si el proveedor es quien decide y toma las decisiones sobre el cómo y con qué propósito, el contrato no contiene un arrendamiento. Así es. A continuación, Luis nos va a platicar un poco acerca de la rentabilidad de los arrendamientos. Bueno, pues muchas gracias, Frida. Como ya pudimos ver, pues ya nos dieron los antecedentes, ya nos dieron el alcance de la norma, cuál es el objetivo, cuáles son las excepciones, ¿no? Eso digo, es algo interesante. Ya vimos el flujo, el diagrama de flujo, para poder evaluar estos arrendamientos, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ok, bueno, está muy bien la norma, qué bueno que me dice todo esto, pero ¿cómo lo aplico, no? ¿Cómo lo que no sé? Bueno, pues vamos a empezar a entender esta parte, ¿no? Como primera entrada, ¿qué van a tener que realizar ustedes como compañía? Primero, se va a tener que realizar
un inventario, o sugerimos que se haga un inventario total de activos, tanto activos propios, activos arrendados, inclusive, ¿no?, las excepciones que marca la norma, activos intangibles, activos biológicos, etcétera, con el fin de que, pues, delimitar o considerar, identificar cuáles van a ser los activos, en este caso, pues, arrendados, que van a estar dentro del alcance de la norma. Una vez que hicimos esto, pues ahora sí hay que aplicar este modelo, ¿no?, de estas, para primero identificar el activo, que recibimos todos los beneficios económicos, y el derecho a dirigir el activo, ¿no? Vamos a aplicar este modelo a los activos o en este caso los activos que están arrendados, independientemente si es a corto plazo o bajo valor. ¿Sale? Se le aplica a todos. ¿Para qué? Pues para determinar el alcance de la norma. Es importante dejar documentado esta evaluación para aquellos activos que consideran de bajo valor, porque pues, es la importancia relativa que mencionaba Frida, ¿no? Ahora bien, ¿qué va a pasar después? Como tal, la norma te pide que el arrendatario, en la fecha de comienzo de un arrendamiento, reconozca el activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, de entrada, vamos a iniciar con la evaluación inicial, que son el pasivo por derecho de uso, que la norma te pide. Dice, el arrendatario deberá evaluar el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos futuros del arrendamiento, desde la fecha de inicio de considerando dos vertientes muy importantes. Que primero, que es la tasa de interés. La tasa de interés, hay tres opciones que te da la norma, que es la tasa de interés implícita, la tasa incremental y la libre de riesgo. Ahora bien, ¿cómo vamos a determinar o cómo vamos a ver qué tasa vamos a pagar? Vamos a poner un ejemplo, regresamos a lo mejor, tenemos nuestra compañía, necesitamos a lo mejor comprar, a lo mejor tenemos una sección pues, de entregas, y para esto necesitamos obtener a lo mejor una flotilla, no sé, de 15 camionetas. Ok, pues bueno, vamos a ir, en este caso, a una concesionaria, nos vamos a financiar estas camionetas, y en el contrato que se celebra, pues ya va a venir esta tasa implícita, ¿no? Entonces, esta tasa implícita pues nos va a dar, así que la entrada para poder evaluar este pasivo o los flujos futuros de este pasivo a valor presente, ¿no? Y luego viene la tasa incremental. Esta tasa incremental, ¿qué es o cómo la vamos a determinar? Aquí nos hemos encontrado muchas veces que los clientes es donde se empieza la dificultad, ¿no? Sí. Esto pasa comúnmente cuando rentamos un bien inmueble, ¿no? A lo mejor una bodega. Pues obviamente ese no trae una tasa, no estás financiando nada, solamente te ponen la renta y te sabes que pues vas a pagar, no sé qué, un número X, ¿no? 20,000 pesos mensuales por la renta de esta bodega, y a lo mejor se va a ajustar por incrementos de la inflación, o etcétera, ¿no? O a lo mejor cada, no sé, cierto periodo, no sé si incrementa cierto porcentaje, un 10%, 15%, ¿no? Pero esta no es una tasa de interés. Entonces, ¿qué haríamos? O, por ejemplo, no sé si vamos a contratar una maquinaria, no queremos una maquinaria, pero no tenemos los flujos. ¿Qué haríamos para determinar esa tasa incremental? Pues hay dos maneras. La primera sería ir con una institución financiera que nos haga, obviamente, pues una proyección. Es como si fuéramos a adquirir o fuéramos a comprar este activo, pero vamos a adquirir o vamos a obtener esos flujos de efectivo, y obviamente esta institución financiera pues, nos va a cobrar una tasa de interés. ¿Estás de acuerdo? Esa tasa de interés que nos da esta institución financiera nos podría permitir utilizarla para determinar el pasivo por derecho de uso. La segunda manera es si la compañía ya tiene adquiridas deudas con terceros o con sus partes relacionadas, el área correspondiente que vea estas operaciones puede ser tesorería, finanzas, podría apoyar, en este caso el área de Contraloría, a determinar una tasa en la cual la compañía ya se está financiando. Entonces, esta tasa nos va a poder dar esa facilidad de ocuparla para determinar ese pasivo por derecho de uso. Y la última, que es la tasa libre de riesgo. Esta tasa libre de riesgo se puede emplear, pero únicamente para aquellas compañías que reportan bajo normas internacionales, es decir, bajo IFRS. ¿Sale? Aquí en México, la tasa que se emplea son los CETES, y en caso, si operan en Estados Unidos, pues los bonos de tesoro del gobierno. El segundo punto es la duración del arrendamiento. Aquí, ¿cómo lo vamos a determinar? Regularmente, cuando celebramos un contrato de arrendamiento, viene un periodo obligatorio de renta, pero también vienen los periodos opcionales. En este caso, pues la administración, como bien lo mencionaba Javier hace un rato, va a determinar la mejor estimación, de decir, si lo voy a ocupar, o imaginemos que el arrendamiento tiene una obligatoria de 3 años, luego 2 periodos opcionales del mismo tiempo, ¿no? Entonces, en total tendremos 9
años para arrendarlo, ¿no? Entonces la administración va a decir, ¿sabes qué? Bueno, yo de esos 9 posiblemente pues a lo mejor no, o sea, yo más voy a ocupar un periodo opcional y a lo mejor solamente voy a ocupar 6 años. En este caso, entonces, únicamente se tendría que ocupar esa duración de 6 años y no los 9 años, ¿no? Lo que nos ha pasado mucho en la práctica es que a veces las compañías, pues, para evitar, por así decirlo, no adoptar esta norma, es que celebran contratos o renuevan contratos anuales, ¿no? Así es. Y justifican que, ¿sabes qué? Pues que eso es a corto plazo, ¿no? Y a mí la norma me dice, ¿sabes qué? Ya no lo debo reconocer. Sí, tienes ese. Y lo omitimos, ¿no? Uh-huh. Pero pues en este caso, pues, ¿qué pasa? Pues no, o sea, porque estás haciendo un arrendamiento periódico, sí, exacto. Entonces, pues no dura un año, sino a lo mejor ya te fuiste 5 años y debiste haber reconocido ese pasivo por derecho de uso, ¿no? Eso, digo, son algunos ejemplos. Y del lado del activo, la norma te pide, el arrendatario deberá evaluar el activo incluyendo lo siguiente, que es la evaluación inicial del pasivo, como lo estamos viendo ahorita, anteriormente, más los pagos de arrendamiento relacionados antes a la fecha del inicio, menos los incentivos percibidos, los costos indirectos iniciales. Por estos costos son los que podemos incurrir para poder llevar a cabo esta celebración de este arrendamiento, la estimación de costos incurridos por el arrendatario para retirar el activo. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, no sé, a lo mejor si rentamos una bodega y necesitamos hacerle ciertas adecuaciones, la compañía es la encargada de estimar cuánto va a costar volver a dejar ese activo, o así que en su forma original, al final del periodo del arrendamiento. Esa estimación es la que se debe de crear y reconocer dentro del activo por derecho de uso. Posteriormente vamos a seguir con la evaluación posterior del pasivo y del activo por derecho de uso. La norma te pide, dice, el arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento cuando reconozca, los intereses devengados sobre el pasivo. ¿Cómo vamos a reconocer esto? Esta evaluación, digo, antes que pasar a eso, la evaluación del pasivo por derecho de uso, los valores, el valor presente neto, se determina en función, como si fuera una tabla de amortización de una deuda. Entonces vas a tener un costo de financiamiento, como lo mencionaba Javier al inicio, y un pago de capital, que la suma de ambos es la renta mensual, o debe de ser la renta mensual que se estipuló en el contrato de arrendamiento. Esta la vamos a reconocer, obviamente, pues, un cargo directamente al resultado integral de financiamiento con un abono al pasivo. Después te dice la norma, ¿sabes qué? Pero también tienes que aplicar los pagos de arrendamiento. Estos pagos de arrendamiento son meramente la renta mensual que ya se celebró en este contrato. ¿Cómo vamos a disminuir este pasivo? Pues cargando al pasivo y abonando al banco por la salida de estos flujos de efectivo. Posteriormente te dice, ¿sabes qué? También tienes que remitir el pasivo para reflejar revaluaciones o modificaciones del arrendamiento. Esto sucede muy a menudo cuando son, por ejemplo, rentas de inmuebles. ¿Por qué? Porque están pactadas a lo mejor en incrementos anuales en base a la inflación. Entonces, esta es una modificación a ese arrendamiento. O puede ser a lo mejor que la tasa de descuento, o bueno, en este caso la tasa incremental, pues se cambie, se modifique, puede cambiar. Se tiene que hacer una remediación. El periodo se puede tanto alargar o se puede reducir de estos arrendamientos celebrados, o inclusive puede haber nuevos arrendamientos, ¿no? Que tienes que sumarle a este pasivo por derecho de uso, ¿no? Y a lo mejor en el caso de las bodegas también se incrementan los metros cuadrados que arrendas. Exacto. O disminuís. Entonces, obviamente, pues no, el arrendador no te va a decir, pues te va a seguir cobrando lo mismo, ¿no? Pues, es lógico que te va a decir, ¿sabes qué? Pues te voy a incrementar la renta, ¿no? Entonces, todos estos parámetros pues, tienen que considerarse en la evaluación posterior. Ahora, dentro del activo por derecho de uso, te dice la norma que el arrendatario medirá el activo al costo, menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro del uso del activo. Aquí en este caso la depreciación, para determinarla, la verdad es que es algo muy sencillo, solamente se va a determinar determinando el valor del activo por derecho de uso entre el número o el periodo de los meses o años en que va a durar la renta. Así facilito, se reconoce dentro de los gastos y se afecta directamente ya sea a una cuenta complementaria del activo por derecho de uso o directamente a la cuenta del activo por derecho de uso. Más ajustado por cualquier nueva medición del pasivo, que es lo que comentábamos dentro del pasivo por derecho de uso, ¿no? Cuando hay una nueva remedición o un nuevo pasivo, el efecto o el registro contable es cargar al pasivo, cargar al activo y abonar al pasivo.
¿vale? Sí, aquí también es importante comentar que para hacer la evaluación inicial no se puede hacer una proyección de una inflación futura, porque no sabemos de forma cierta qué va a pasar. Es muy incierta, digo, creo que al cierre del año pasado, creo del 5%, más o menos y hace creo que 2 años, no sé si fue del 8%. Del 8%. Entonces, digo, realmente no, y es el mismo ejemplo por ejemplo, que teníamos con los contratos que estaban estipulados en un porcentaje de ventas, ¿no? O sea, por muy exacta que sea tu estimación, puede suceder algo, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, o sea, estimar, no se puede estimar, no sé, 1,000 millones de ventas, pero al final no llegaste, ¿no? A esos 1,000 millones. Sí. Entonces, pues hay ciertas cosas que se deben de estimar como cierto cuidado, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es la evaluación inicial con los datos conocidos y por eso se debe hacer la revaluación de forma anual. Exacto, esas remediaciones, así es, hay que evaluar. Esto siempre se tiene que hacer año con año, el área encargada pues lo va a tener que estar vigilando constantemente para no eludir, o bueno, más bien no dejar de reconocer esas evaluaciones, ¿no? Posteriores. Vamos a acumulada del activo no circulante, y para efectos del pasivo por derecho de uso te pide revelar el pasivo por derecho de uso a corto y largo plazo, es decir, menor a 1 año y mayor a 1 año. Adicional, por todos aquellos arrendamientos que estén valuados a una moneda distinta a la funcional en la que opera la compañía, o en su caso que sea distinta al peso mexicano, se deberá crear una cuenta complementaria para reconocer los efectos de la regulación por la fluctuación cambiaria entre la paridad del peso y el dólar, ¿no? O en alguna otra moneda que esté registrada. Como les comentaba, esta corrección de errores, ¿cómo nace? Pues es cuando la compañía pues, dejó de adoptar esta norma, pues por desconocimiento, ilusión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo nos remitimos a esta corrección de errores? Pues en función a la B1, que es cambios y corrección de errores, en la cual se deberán reconocer los activos y pasivos por derecho de uso y la depreciación y los intereses que se debieron de reconocer desde que entró en vigor la norma hasta un ejercicio anterior en el que estén reconociendo los estados, bueno, estén emitiendo estados financieros, se deberán reconocer en resultados acumulados. Posteriormente, en el estado de flujos de efectivo, las partidas para conciliar la utilidad del impuesto a la utilidad derivada de actividades de operación va a reconocer 2 partidas muy importantes, que es la depreciación y el deterioro. Esto toda vez que como tal son partidas pues, que no generan un flujo de efectivo, son partidas meramente virtuales que se reconocen contablemente porque se deben de vengar, pero no hay una salida de efectivo. Dentro de las actividades de financiamiento pues, encontraremos los intereses devengados y los pagos de arrendamiento por las rentas que ya se devengaron en el ejercicio. Y también adicional los pagos de arrendamiento a corto plazo y bajo valor, así como los arrendamientos por pagos variables. Serán revelar dentro del estado de flujos. Posteriormente, en las notas a los estados financieros, se revelar 3 cosas importantes. La política contable, en su caso que aplique la nota de corrección de errores, y la nota de arrendamiento, que no es más que la conciliación de los activos y pasivos por derecho de uso, y así los pagos mínimos futuros por estos arrendamientos. Vamos a dar un ejemplo, o vamos a ver esto ya, cómo se vería impactado dentro de los estados, dentro de los 4 estados básicos. Como podemos ver aquí, son 3 columnas. Vemos las cifras reportadas inicialmente, la nota de corrección de errores y las notas corregidas ya una vez que se hizo la adopción correcta o los efectos correctos de esta norma. Si se dan cuenta, el activo circulante pues, no tiene un cambio significativo porque la norma no te pide que hagas algún reconocimiento dentro de pero ¿qué pasa con el activo circulante? Si pueden apreciar en la pantalla, pues iniciamos con 1.2 millones de activos no circulantes. Pueden haber ahí propiedad, planta y equipo, activos intangibles, entre otros, ¿no? Sin embargo, después de la adopción o el reconocimiento de esta norma, la compañía reconoció 3.5 millones de activos no circulantes, que son los activos por derecho de uso, cerrando los activos en 4.7 millones. Si se dan cuenta, aquí sí hay una importancia relativa. ¿Por qué? Porque pasas, o sea, de 7 millones a 11 millones, estás dejando de reconocer 3.5 millones de derechos, ¿no? Porque son estos activos. A su vez, en el pasivo a corto y largo plazo, como lo pide la norma, el total pues, eran de 6 millones. Una vez que se reconoció
el pasivo por derecho de uso pasó de 6 a 9.9 millones, por lo cual pues también la norma se hizo para este fin, pues reconocer esas obligaciones que derivan o nacen de esta celebración de estos arrendamientos. Y en el resultados acumulados, pues aquí se ven los efectos de las depreciaciones, los intereses que se habían dejado de reconocer en ejercicios pasados, más la cancelación de los gastos. En este caso es un efecto, porque ¿qué pasa? Las compañías pues, estaban reconociendo estos arrendamientos como anteriores, es decir, cargaban al gasto y abonaban al banco. Pero una vez que se entró la adopción, pues tenemos que hacer la reversa de esos pagos. ¿Por qué? Porque en resultados, o en este caso resultados acumulados, va a quedar únicamente la depreciación y los intereses. Posteriormente, en el estado de situación financiera, el cambio más significativo lo vamos a poder ver en las cuentas o los, de gastos o costos, en la cual aquí es lo que les platicaba anteriormente. Como la compañía lo reconocía de la manera anterior, es decir, el gasto a bancos, aquí en vez de que el gasto tuviera un incremento, tuvo un decremento. ¿Por qué? Porque se cancelan esos flujos de efectivo, ¿sí? Cargando al pasivo por derecho de uso y abonando a los gastos, pero también se reconoce la depreciación del ejercicio, más los intereses que podemos ver en el resultado integral de financiamiento. Por eso es que dices, oye, ¿por qué pasaría? No, aquí se ve que disminuye, pero no, ese es ese efecto que a lo mejor se tiene que analizar. Al final, si pueden apreciar tanto la utilidad neta del año como la integral, pues hubo un efecto ahí de 100,000 pesos. No está significativo, pero a nivel de estado de situación financiera sí es significativo por el reconocimiento de los activos y pasivos por derecho de uso. Y es a lo que nos referíamos con la volatilidad, ¿no? En la información financiera. Así es. Y digo, dando paso al estado de flujos de efectivo, pues aquí se puede ver el cambio, pues obviamente ya aquí del reconocimiento ahora, pero de la depreciación y de los intereses que fueron meramente del ejercicio. Más, es lo que les mencionaba aquí, las depreciaciones de activo por derecho de uso se encuentran dentro de las partidas para conciliar los clientes de impuestos y también a su vez los intereses. Pueden cambiar, por favor, de slide. Posteriormente, pues obviamente aquí, en el efectivo de actividades de financiamiento, pues aquí se encontrarán los pagos de arrendamiento que se hicieron por los contratos celebrados. El flujo de efectivo, pues no va a cambiar el resultado, el efectivo equivalente al inicio del año, porque pues, es meramente un efecto entre más o menos, un efecto cero. Va a seguir siendo el mismo, pero sí abre ciertos renglones en la presentación del estado de flujos de efectivo. Por su parte, la norma te pide que dentro de la nota de los estados financieros reveles, por ejemplo, este es un ejemplo de un financiero, dice, la compañía tiene arrendadas sus oficinas con un tercero, el arrendamiento estipula un periodo de arrendamiento de 5 años con opción de renovar el arrendamiento cada año. La compañía en este caso realizó la evaluación del activo por derecho y pasivo, en este caso por el plazo forzoso y el periodo de renovar. Es lo que comentamos, que la administración es la encargada de determinar esa estimación de cuánto voy a usar este arrendamiento. A su vez, pueden regresar tantito, por favor. También te dice, ¿sabes qué? Los pagos de arrendamiento están estipulados en pesos mexicanos y se negocian anualmente para reflejar el mercado de renta. Es lo que mencionamos. Se negocian anualmente para reflejar el mercado en renta. Se refiere a ese cambio en el incremento en las rentas o por inflación. A continuación se presenta aquí la conciliación, que es el valor en libros, al 1 de enero. Esta es la conciliación que se debe ocupar, más adiciones por nuevos arrendamientos, bajas por cancelación de arrendamientos o en su caso remediaciones, tanto en las adiciones como en las bajas, y en caso de un deterioro de los activos, pues aquí también se reconoce. Este irá neto de la depreciación para dejar el saldo en libros al 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios, y a su vez también la norma te pide que reveles los intereses y la depreciación que se devengaron del ejercicio. Por el lado del pasivo, vamos a encontrar lo mismo. Saldo al 1 de enero de cada uno de los ejercicios, las adiciones, las bajas, y este irá neto de los pagos realizados acumulados que ya se hicieron por el periodo que ya se devengó el arrendamiento. Por último, también la norma te pide que reveles los pagos mínimos futuros. Esto va a depender solamente del periodo de tu arrendamiento. Probablemente es dentro de un año, de 2 a 3 años puede ser, de 2 a 5 años, como en el ejemplo, o inclusive puede ser, no sé, dentro del primer año, de 2 a 3, de 5 a 10. Esto va a depender solamente del periodo en el que se hayan celebrado los arrendamientos.
Por último, vamos a pasar al tema de los impuestos a la utilidad. Aquí son 3 puntos importantes que se deben de considerar, que es el efecto fiscal en la determinación del impuesto anual, dentro del ajuste anual por inflación y dentro del impuesto a la utilidad de diferidos en México. Como tal, dentro de la conciliación contable fiscal, las partidas que se registran como resultado del conocimiento de los activos y pasivos por derecho de uso se van a jugar para efectos del impuesto anual dentro de las deducciones contables no fiscales, la depreciación y los intereses devengados. ¿Por qué? Porque esta norma es un efecto meramente contable. La ley no contempla la adopción de normas de NIF o bajo IFRS. Para ellos, ¿sabes qué? Pues a mí eso no me juega, no me interesa, pero obviamente pues hacer la conciliación anual, pues nosotros debemos de considerarlas, están dentro del resultado del ejercicio. Por otra parte, ¿qué pasa con los pagos? Dice, oye, pero si anteriormente yo reconocía en el gasto esos pagos y me los deducía y pasaba directamente esa deducción en los impuestos, ahora no. Se tiene que abrir dentro de las deducciones fiscales no contables los pagos de arrendamiento. Hablando del ajuste anual por inflación, los arrendamientos, pues ya desde años pasados ya se venían contemplando, o sea, no es algo nuevo, tanto arrendamientos como personas físicas, morales, ya los contemplaba la ley para el cálculo del ajuste anual por inflación. Esto es en el artículo 46, en el primer párrafo de la ley de impuesto sobre la renta. Entonces, ¿por qué? Porque lo considera una deuda y una partida monetaria. Entonces, mes a mes, probablemente van a tener que revelar los pasivos y considerarlo para el cálculo. Posteriormente, los impuestos a la utilidad diferidos en México, en este caso, el método de activos y pasivos, pues se deberá contemplar los activos y pasivos por derecho de uso, porque volvemos a lo mismo, la ley no contempla estos efectos contables. Entonces, en la determinación, pues vamos a tener un valor contable, pero un valor fiscal de 0. Entonces, esto nos va a generar una diferencia temporal a la cual se le dará a aplicar, en este caso, la tasa vigente, que actualmente es del 30%, para determinar el impuesto diferido. Obviamente, pues ya con la suma de todos los demás activos y pasivos, ¿no? El efecto. En esta parte, concluimos la presentación de los arrendamientos. Sin embargo, antes, nos gustaría darles algunas observaciones o tips que hemos encontrado con nuestros clientes. De primera entrada, a veces hemos revisado o solicitado pues, el inventario de los activos y no se tiene, no se lleva a cabo. La evaluación se lleva a cabo por los activos que dicen, ¿sabes qué? Pues estos sí los voy a reconocer. Por los de corto plazo no los hemos visto a veces, o los de bajo valor pues también los excluyen. Entonces, toda esta parte, en el caso de una auditoría, pues se los pueden pedir, ¿no? La tasa no se tiene documentada muchas veces. O sea, ¿sabes qué? Pues yo creo que es una tasa del 10, y pues sí, esa es la que no tienen un soporte como tal dentro ya estipulado en la empresa, ¿no? Solamente la falta de política contable también, el cálculo solamente aquí del valor presente neto de los pasivos también se solicita. Y la evaluación el análisis de por qué sí o por qué no estás considerando ciertos activos como arrendamientos. Sí, ahí va a depender. ¿Por qué? Porque los que dicen, ¿sabes qué? Es de bajo valor, pues dicen, pues no sé, X número y para mí es bajo valor. Sí, ¿no? pero sin ningún fundamento. Pero sin ningún fundamento. Entonces aquí la administración es la responsable de determinar, ¿sabes qué? ¿Qué consideramos como bajo valor? ¿No? Son algunos de los tips. Y ya para concluir, vamos a proceder a la sección de preguntas y respuestas para que podamos resolver sus dudas. Muchas gracias. Y le cedo la palabra a Javier para que él va a resolver todas. Ya tenemos una pregunta. Ok, tenemos una pregunta. Dice, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas al adoptar retrospectivamente la IFRS 16 o NIF de 5? ¿Cómo se pueden mitigar? Pues como comentábamos al inicio, obviamente pues llevar un control del inventario de activos. Se tienen que crear nuevas áreas de trabajo para reconocimiento de esto, ¿no? Reconocimiento, evaluación y presentación.
Sí, realmente no recae todo esto únicamente en el área contable o de Contraloría, ¿no? Sí, porque a veces, si es una compañía ya grande, a lo mejor una empresa pública, pues la operación es de gran tamaño. Así es. Y en este tipo de compañías que ya son públicas, ya existen ciertos departamentos de activo fijo, ¿no? Y a lo mejor estos activos fijos, ¿sabes qué? Pues yo vengo, este es mi activo fijo y ya de ahí, yo no me meto, ¿no? Así es. Pues posiblemente se tengan que crear nuevas funciones, nuevas tareas para que se puedan mitigar estos riesgos desde el inicio en que se celebran los contratos de arrendamiento, y ahora sí, ¿no? Ahora sí ya viene toda la evaluación, el reconocimiento, etcétera. Correcto. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo afecta la adopción simultánea de estas normativas contables a las empresas que operan tanto internacionalmente como en México? Bueno, aquí, como lo comentamos, pues la adopción de estas normas convergen casi en su totalidad, excepto por el tema del modelo de revaluación en los activos. Y aquí esta parte de la regulación de los activos, la NIC 16 sí permite revaluar los activos, que es decir, darles, obviamente, se busca un enfoque para poder evaluar estos o darle un nuevo valor. Digo, es un tema un poco más complejo, pero lo que permite es revaluar estos activos y toda una categoría de activos para darles un nuevo valor, cancelando en este caso el saldo en libros que se tenía al cierre de tal ejercicio, ¿no? Y iniciar con un nuevo saldo, pero ya revaluado, ¿no? En este caso nada más lo permite la norma internacional. La norma nacional, incluso desde lo que es la propiedad, planta y equipo, la NIPSE 6, no adopta el modelo de revaluación, sino el modelo del costo. Yes. Ok, perfecto. A ver, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué conceptos de pagos de arrendamiento se deben considerar en el cálculo? Pues como tal, pagos de arrendamiento no. Más bien se deben de considerar o hacer la evaluación como vimos en el flujograma, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver cuál es el activo identificado primero, ¿no? Sí. Por eso la norma te dice, ¿sabes qué? Estos no están dentro del alcance, que son los activos biológicos, licencias, marcas, por ejemplo, créditos mercantiles, no sé, todo eso está fuera de la norma. Entonces, no es como que sea un pago, digas, pues estoy arrendando un auto, pero también estoy arrendando computadoras, entonces, no, esto sí entra, esto no, la norma no especifica por concepto, por tipo de activo, sino te dice así, arrendamientos. El deber de la administración, obviamente, es analizar y determinar, delimitar qué sí va a entrar dentro de la norma, qué es un contrato de servicios, qué es un activo propio, qué es un activo arrendado, qué no está dentro del alcance de esta norma, y así, de esta manera, podrás determinar. O sea, como un concepto como tal, no va a existir. Ok. Otra pregunta. Si me dedico al arrendamiento de equipos, ¿funciona de la misma forma? Bueno, aquí, si tú eres el arrendador, no cambia de forma sustancial tu contabilidad, se mantiene de la misma manera. Si tú eres el arrendatario, sí cambia tu contabilidad. Y siempre recordando, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, tenemos que hacer este análisis del flujograma que vimos, ¿no? Sí. O sea, el activo, identificar el activo, si tenemos todos los beneficios económicos y tenemos el derecho a dirigir ese activo, ¿no? Correcto. Así es. Ok. Bueno, aquí, tratar de interpretar esta norma, esta pregunta, perdón. En la NIF para pymes, ¿no? En la sección 20 de arrendamientos, me imagino si es comparable con el IFRS 16. Sí, de hecho hay una comparación ahí por ahí entre pymes. Entre NIF para pymes, entonces se debería implementar el mismo tratamiento. Sí se podría implementar, pero te da la excepción, como es una empresa mediana, la pudieras no la pudieras aplicar, esto dependiendo del costo-beneficio que te traería esta implementación. Así es. Sí, como son pequeñas y medianas empresas, pues a lo mejor no tienen todos los recursos necesarios, o a veces, como dice Javier, el costo-beneficio te saldría más caro reconocer, dar esta adopción, que dejarla de reconocer, ¿no? Entonces, esta norma, las pymes te dan esa facilidad. Sí, en general todas las normas de información financiera pues, también dicen que tienes que evaluar el costo-beneficio, ¿no? De la implementación de esto.
Aquí tenemos otra pregunta respecto a los impuestos diferidos, ¿cómo funciona y cómo se contabiliza a través del tiempo, trimestral o anualmente? Pues va a depender, ¿eh? Muchas compañías lo hacen trimestral, semestral, pero al final de cuentas, ahora sí que en caso a lo mejor, si vas a, probablemente las cifras se reportan al cierre del ejercicio. Sí, no. Entonces, si quieren hacerlo así, pues la verdad yo diría que lo pueden hacer anual, pero pues también se pueden ocupar trimestralmente. Obviamente pues se va a ir ajustando el diferido, tanto sea activo o pasivo, y pues reconociendo esa provisión o cancelándolo, o reconociendo más bien el faltante, o si está subvaluada esa provisión dentro de resultados, o le falta esa provisión del impuesto diferido, ¿no? O sea, eso va a depender de cada compañía, de cómo lo lleva a cabo. Ok. Ok. A ver, en el caso de un arrendamiento puro, en donde tengo la opción de compra y no optar por ella, el activo se tiene que reconocer por su valor total del bien, ya que al no optar por la compra del bien, al término del contrato, queda un valor residual. Bueno, aquí, en este sentido, como bien mencionas, tienes la opción de compra y te lo da a un valor residual, pero si no optas por esta opción o por la opción de compra, pues realmente el valor residual no lo tendrás que considerar, ¿no? Sino es el importe de las rentas mensuales. Ahora, si optas por la opción de compra, exacto, aquí, ok, se hace la evaluación también de las rentas, sí se considera es que valor de la compra, ¿no? Para determinar un costo financiero. Sí, y pero lo reconoces ya como un parte de tu activo, no como un activo por derecho. Exacto, o sea, los arrendamientos financieros en este caso, pues ya tiene cierta peculiaridad, porque obviamente vas a reconocer una deuda por este arrendamiento financiero, pero el activo ya no está sujeto al plazo, o en este caso de la renta, sino este activo se reconoce como parte ya de tu propiedad, planta y equipo, y se le determina una vida útil, pero en función obviamente pues a la que estima la compañía, ¿no? Regularmente, a lo mejor está mal hecho, las compañías reconocen o le dan la vida útil en función a lo que marca la ley, ¿no? Pero ese sí, ahí es un tip también. La ley no te estipula vidas útiles. La norma es la que te estipula vidas útiles, ¿no? Entonces, si tú dices, compro un carro y le doy el 25%, que sí, los 4 años, no, pero realmente dices, ¿cuánto me va a durar el carro? Puede ser que 10, 15 años, ¿no? Sí. Entonces, las vidas útiles es en función a norma, ¿vale? Y realmente a veces hemos encontrado también que la compañía pues, va a ser en función a ley, incluso cambia o distorsiona totalmente ahí el tema de los activos. Sí. A ver, la siguiente pregunta. ¿El plazo correcto para reconocer la depreciación de un activo arrendado debería ir en función al contrato o con respecto al uso real que tendrá el activo? Bueno, en este caso, si es un activo arrendado y está dentro del alcance de la norma, en este caso la D5 o IFRS 16, la depreciación se va a determinar en función al plazo. Es decir, si el arrendamiento dura, 10 años, pues vas a dividir el valor del activo que determinaste por activo por derecho de uso y lo vas a dividir entre 10 años y posteriormente vas a dividirlo eso entre 12 meses para determinar tu depreciación mensual o en su caso, que la reconoces anualmente, pues igual, ¿no? Entre los 10 años nada más. A diferencia de que si es un arrendamiento financiero, pues es lo que comentamos, le determinaría una vida útil. Ok, y pues bueno, vamos a continuar con una última pregunta. Y en el caso de una institución financiera, cuando esté en el supuesto de venta del bien, ¿deberá seguir usando el valor residual o deberá ser valor razonable del activo? Sí, no me quedó muy clara. ¿Es una institución financiera? No. Cuando esté en el supuesto de venta del bien, no sé si se refiere a bienes adjudicados o bienes arrendados, porque ahí si eres como arrendador, pues tú vas a tener una contabilidad específica y no aplica el reconocimiento de un activo o un pasivo por derecho de uso. Exacto, solamente para entender. No sé, yo creo que esa pregunta, si nos hacen el favor a lo mejor de compartirnos un poquito, darnos más detalle y contexto
a través de vía correo electrónico, les podemos apoyar para poder solventar esa duda. Creo que por el momento será todo de nuestra parte. Sabemos que son muchas las dudas que posiblemente puedan tener. De igual manera, los invitamos a que nos manden todas estas dudas a través de correo electrónico. Obviamente estamos a sus órdenes para asesorarlos, ayudarlos en lo que más se pueda. Y pues fue un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias por su atención y participación. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego.